maybe. Tal vez. I go, Y yo, what are they? ¿y cuáles son? And she began to tell me some of the red lights. Y ella comenzó a compartirme algunas de esas luces rojas. And I watched her face change. Y observé cómo su rostro empezó a cambiar. She says, well, we've had a good time. Y dije, bueno, pues creo que ya la pasamos Paid the bien. bill, went home. Pagué la cuenta y nos fuimos a casa. A little while later, Tiempo después, poco tiempo después, Dad, me dijo, papá, I want you and Mom to leave the house. quiero que tú y mamá salgan por favor de la casa. I've asked Brian to come over to the house. Le he pedido a Brian que venga a visitarme a la casa. So I went out and dated my wife. Así que salí con mi esposa y la invité a salir y a pasear. And we came back about 11 o'clock. Y después regresamos a la casa como a las 11 de la House was noche. empty. La casa estaba vacía. We walked inside, Entramos and right next to the couch y justo junto al sillón was a pile of Kleenex estaba un montón de Kleenex. because they broke up. ¿Por qué? Porque habían roto su relación. And it hurt them both. Y ambos salieron lastimados. Later on, Tiempo después, she discovered ella descubrió he had a sex addiction. que él tenía una adicción al sexo. He never did anything inappropriate to Michelle. Nunca le hizo nada inapropiado a Michelle. She found that out. Pero cuando ella descubrió She was eso, crushed. ella estaba He aplastada was doing that de que él estaba haciendo while eso, dating her. mientras que al mismo tiempo salía de novio con ella. See, this would have never happened Esto jamás habría sucedido had we not developed a pattern early. si no hubiésemos construido a temprana edad ese patrón By dating her. de el hecho de salir a cenar con ella But what you're going to discover, pero lo que tú vas a descubrir you know, that kind of a pattern that we did es que ese tipo de patrón que nosotros solíamos hacer is not very common. no es muy común. So what happens? Así que, ¿qué sucede? You get a call from parents. Te llama por teléfono unos padres. Hey, we discovered our daughter. Oigan, acabamos de descubrir a nuestra hija She's been sexting with her boyfriend. que ha estado ahí ofreciéndosele a su novio. What can we do about ¿Qué it? podemos hacer de ello? Why is she doing that? ¿Por qué ella está haciendo eso? No human being will live in a vacuum. Usualmente ningún ser humano va a vivir en una aspiradora. If you don't get love, Si no eres amado, the next choice is attention. la otra opción es llamas la atención. And I had this just about a month and a half ago come up. Esto surgió hace como un mes y medio. You see, the people that you're going to be answering questions to, Así que la gente a quien tú le estarás respondiendo preguntas, most of the time, la mayor parte del tiempo got some emotional pain tienen algún dolor emocional that is very, very hurtful to them. que es muy doloroso para ellos. Then we got another fear. Y luego hay otro miedo, The feelings of being inadequate, el miedo de tener sentimientos de ser inadecuado, being inferior, ser inferior. and this fear Y este miedo is relating to feelings of failure again, se está relacionando nuevamente a sentimientos de inferioridad. Apparently, men seem to demonstrate this fear of inadequacy the most. Aparentemente los hombres suelen manifestar más este miedo de ser inadecuados, More than women. lo manifiestan más que las mujeres. And one of the reasons I like the scripture Y una de las razones por las que amo las is escrituras honest. es porque son honestas. You know, most of men, great men in scripture, Saben, la mayoría de los grandes hombres de las escrituras struggle with inferiority. batallaban con inferioridad. Moses felt inferior. Moisés se sintió Gideon, inferior. Gedeón, Jeremías. Jeremiah said, I wish I'd never been born. Jeremías dijo, ojalá nunca hubiese nacido. When Saul was selected as king, Cuando Saúl fue escogido como he rey, was tall, era alto, good looking, bien parecido, strong. fuerte. And where is he? ¿Y dónde estaba? When they go to get him, Cuando fueron a verlo, Pastoreando. he was pastoring, shepherding. that's Saul. No, ese es, King Saul. estoy hablando de Saúl. No, está cuidando las cabras. He was watching the herds, the mules. No, Saúl. Saúl fue atormentado.
No, Saúl fue cuando fue. Tenía depresión. A ver. Saul was being tormented, he had depression. Later on. Eso fue después. They've selected him A ver, as yeah, king. there's somebody giving us the answer. Estaba escondido. He was hiding. Saul was hiding. In the luggage. Saúl estaba escondido ahí entre el equipaje. No! He's No. taller than everybody. Él era el más alto que todos, Better looking. más guapo, Great body. gran cuerpo, But in his heart, pero en su corazón inferior. Miedo. inferior. That inferiority Y esa inferioridad ultimately últimamente destroyed him. lo destruyó. When he offered sacrifices when he shouldn't have done it. Él empezó a ofrecer sacrificios cuando no debió hacerlo, Because he was afraid porque tenía of miedo what the people say or what they do. de lo que la gente podría decir o de lo que podrían hacer. And he had enough nerve. Y él tenía suficientes After nervios. Samuel confronted him, Después tuvo suficiente valor después de que lo confrontó "Kingdom Samuel. been taken away from you. Le dijo, el reino te ha sido quitado. Would you please come and honor me in front of the elders? Order Po- now." ¿Podrías por favor venir y honrarme ahora mismo ante los ancianos? It's crazy what he did. Y eso fue una locura lo que Saúl hizo. Again, Paul, Nuevamente Pablo, he too felt inferior. él también se sintió inferior. Timothy Timoteo had the spirit of timidity, tenía, of shyness. batallaba con el espíritu de timidez. In fact, his emotions De hecho, sus emociones converted over se convirtieron into stomach problems. en problemas estomacales. And that's why the Apostle Paul Y said, por eso el apóstol Pablo le "Take a dijo, little red wine for your stomach." toma un poquito de vino rojo, vino tinto para las cuestiones de tu estómago. Now here's the side rail just for a minute. Ahora, por un momento me voy a desviar tantito del tema. When negative emotions Cuando las emociones are negativas denied, son negadas, pushed down, reprimidas, ignored, ignoradas, they say, fine. las emociones dicen, ah, de veras. So what do? Entonces, ¿qué hacen? They attack the body. Atacan el cuerpo. Fibromyalgia, Fibromialgia, heart trouble. problemas del corazón, You go to the doctor, vas con el they doctor, check the heart. te revisan el What's corazón. wrong with your heart? Oiga, usted está You got heart sano, trouble. pero tienes problemas de corazón. Have you heard of ulcers? ¿Han escuchado de las úlceras? Okay, that is an emotional Bien. issue Esa es una cuestión emocional that's been converted over que está siendo convertida to a physical issue. en una cuestión física. And what the psychologists call a conversion. Y es lo que los psicólogos le llamarían conversión, Neurosis. All neurosis. just means something emotional converted was transferred over to the emotions. Lo que eso significa es que algo emocional se convierte hacia las emociones. As I mentioned to you today, Como se los he mencionado, emotions are never buried dead. como se los mencioné esta mañana, las emociones nunca las podrás enterrar, sepultar en tu interior. You'll be surprised Te vas a sorprender how many of the lovely women that you are around cuántas mujeres muy amables, amadas a tu alrededor, they feel worthless. se sienten que no valen nada, They don't feel like any worth or value. no sienten tener valor o dignidad. Some of them Algunas de ellas feel dirty. se sienten sucias. Why do they feel dirty? ¿Por qué se sienten sucias? Guess. Dígame por qué. Maltrato. Because of somebody mistreating them. In what area? ¿En qué área? ¿Maltrato en qué área? Emocional. Emotional. That's the result. Ese es el resultado. Se sienten sucias ¿por qué? I feel worthless and dirty Me because siento que no valgo nada y además me siento sucia porque because of guilt. that's the result. Es el resultado, la culpa es el resultado. No soy amada. Because I am not being loved, Okay, that. porque no soy amada. But what we're talking about here, Bueno, pero de lo que estamos hablando aquí, the clue is they feel dirty. la clave aquí es que se sienten sucias. Yeah. Se sintió usada She felt used. Okay. How? ¿Por qué? ¿Cómo? por abuso
because of abuse, uh, of an abuse in her body. okay, by, Por confiar en que wait no a minute, debe. you're close. Usted está cerca, tan cerca, se sintió. How was she abused the body? ¿Cómo abusaron de su cuerpo? Sexually. Sexually. Sexualmente abusaron de su cuerpo. The- What you'll find sometimes, Lo que en ocasiones tú vas a descubrir if you have to deal with a rape victim, si tienes que tratar con una víctima que fue violada, not always, no siempre, but usually, pero usualmente, after they've been raped, después de que son violadas, they'll go back to their home or apartment, van a su casa o a su departamento they'll take a shower, y se bañan and they'll wash their hair, y se lavan el cabello y se tallan todo el step out cuerpo, of the shower, salen de la wipe regadera, off, se secan, still feel dirty. todavía dicen me siento sucia, se vuelven a Take another bañar, shower, se vuelven a bañar, step out, salen, same thing, lo mismo, and they'll take 2 or 3 showers. se bañan 2 o 3 veces. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Raise your hand, Y please. levante su mano, por favor. Porque alguien ejerció control sobre ella. Because someone exercised some type of control over them. That's what happened, but Eso es por lo que sucedió. why are they taking all of these showers? Pero ¿por qué razón se están bañando tantas veces? Porque necesitan recuperar su sentido de limpieza. Because they need to recuperate their sense of cleanness. Okay, that is very, very, very close. Eso está muy, muy cerca, o sea que tibio, tibio, tibio. They now, Tienen trauma. Because they have a trauma. sí, es trauma. Sí, tienen trauma. Porque su subconsciente les está diciendo que aunque se haga mucha limpieza, sí ensucian. Because their subconscious is telling them that because even though they are taking a bath several times, they are still dirty. Excelente. Excelente. There is a feeling. Hay un sentimiento. Remember when I told you, Recuerden lo que les dije. feeling comes up, El sentimiento surge you're still dirty. de que todavía estás sucia. Then what happens? Y entonces, ¿qué sucede? They may stop the showering. Pueden dejar de bañarse, Oh, you're gonna turn it. They don't know what a prune is, never mind. They stop that, dejan de hacer eso but then they grow up emotionally. y They grow luego, up, luego crecen and emotionally, y emocionalmente they feel dirty. se sienten sucias. And no one would want them. Y nadie, piensan que nadie las va a querer. I was working with a lovely lady in Venezuela. Yo estaba trabajando con una persona, She's una about mujer 40 we're about 45 years old. de Venezuela, ella tenía como 45 años de And edad. through my translator, Y a través de mi traductora, I have a Venezuelan lady yo tengo una mujer venezolana that's migrated to the United States. que salió de Venezuela, se fue a los Estados Unidos. She and her husband Ella y su esposo are living there in Indiana. están viviendo hoy en día en And she Indiana. knows many of the people I know in the Latin community. Y ella conoce, esta mujer conoce a muchas de las personas que conozco hoy en día en la comunidad latina. So she receives calls from South America, and Entonces Spain. ella siempre recibe llamadas de Sudamérica, de They go to España, her y van con ella to ask if they can get some people helping counsel for me. y preguntan si puedo tener una sesión de consejería con So ellos. we use WhatsApp. Entonces lo hacemos por WhatsApp And so the person in Venezuela y por Zoom también, así que la persona de Venezuela, my contact in Venezuela, La persona- in Indiana, puede gives me contactar on the phone. a esta mujer que está en So we Indiana. got 3 people. Me llaman a mí por teléfono y ahí estamos los tres. Just a quick rabbit trail. Así que rápidamente me salgo del tema. Often I'll put a new disciple Comúnmente pongo un nuevo discípulo o discípula on the phone, al teléfono and the counselee knows it, y entonces la aconsejada lo sabe. but I tell the counselee, Pero yo le digo a la I'm aconsejada, training this person mira, esta cuarta persona se I está want them sumando, así que la estoy to sit entrenando in with us. y quiero que se una para que se siente y aprenda. I do this all the time. Yo hago esto todo el tiempo. Phones are amazing things. Los teléfonos son qué barbaridad, una I don't chulada like de them. cosas. No me gustan But I mucho, gotta use them. pero tengo que usarlos. Meanwhile, with my dear friend in Venezuela, Pero bueno, por cierto, en el caso con mi amiga de about Venezuela, 45 years old, ella tenía como 45 años de edad she talks about being a very
obsessive compulsive person. Y ella me estaba refiriendo que era una persona obsesiva Extreme compulsiva perfectionist. y era una perfeccionista extrema. And I did ask the same question. Y le hice la misma pregunta: Where do you think that came from? ¿de dónde crees que provino todo esto? Well, when I was a younger girl, Me dijo, bueno, cuando yo era chica I was raped. me violaron. And so we processed that. Entonces pudimos procesar eso Then she made this statement. y entonces ella hizo esta declaración. She says, I had many young men, Me dijo que había varios jóvenes Christian men, cristianos show interest in me. que ella me dijo, había hombres cristianos jóvenes que mostraban interés en mí, But I just pushed them away. pero los hacía yo a un lado. And out of my educated ignorance, I said there's a particular reason. Y en base a mi en base a mi ignorancia educada, le pregunté, ¿hay alguna razón en particular? And you would understand it better than me. Ahora ustedes lo podrán comprender mejor que yo. I'm no longer a señorita. Me dijo, es que ya no soy señorita, Because in her culture, porque en su cultura, señorita, señorita, I think years ago now, eso fue hace muchos años, different now. ahora es But diferente, then pero en aquel entonces you had to be a virgin. tenías que ser virgen She was not a virgin. y ella ya no lo era. She says, I could not bring myself Ella me dijo, to tell the young man, no puedo decirle a un joven I'm not a señorita. que ya no soy señorita. Emotionally, she Emocionalmente, believed ella creyó that she is still contaminated. que todavía estaba contaminada, She's been destroyed. que había sido destruida, She's broken. que estaba No quebrantada, worth, no value. que no tenía valor, dignidad. The man who raped her El hombre que la violó had no idea no tenía idea the result the result was going to come from that. que del resultado que iba a surgir en ella por lo que él le hizo. He never told those words. Él nunca le dijo esas palabras, Mr. Feeler sino que el señor Sentimiento, got a memo from Mr. Wicked. que recibió un mensaje proveniente del señor Maldad, Send up a feeling. le dijo, envíale un sentimiento, You're dirty. estás sucia, No one wants you. nadie te quiere o te va a querer. Many young women Muchas mujeres jóvenes who have gone through that horrible experience. que han pasado por esa experiencia terrible, What happened to them physically, lo que les sucedió físicamente, that in itself is painful and hurtful. I understand that. eso en sí mismo físicamente es doloroso, But the emotional damage pero el daño emocional and the meaning they put on that y el significado que ellas le dan o le ponen a lo ocurrido based on feelings en base a los sentimientos are the biggest damage that's actually done. son realmente lo que provoca el más grande daño. And I think you understand that. Y creo que ustedes entienden eso. Worthlessness El sentimiento de no valer nada reflects a negative opinion refleja una opinión negativa of themselves, de sí mismas o mismos, and as a result, y como resultado it's in the very deepest belief system. eso está bien arraigado profundamente en el sistema central de A man creencias. thinks it is, or a man or woman thinks in her heart, El hombre o la mujer pueden pensar en su corazón this is how they're going to live, how to que react. así es como van a vivir o como van a reaccionar. There are those who grow up También existen aquellos que crecen with the deep feelings of shame, con profundos sentimientos de vergüenza, de culpa, self-condemnation, de autocondenación, and that's similar to the other thing. y todo esto es similar a lo anterior. It is like my parrot. Es como mi amigo aquí el perico. You know what a parrot does? ¿Sabes tú qué hace un perico? A parrot El perico parrots what parrot to the parrot. periquea lo que le periquearon al perico. So this parrot Y este perico speaks through the emotion. le habla a las emociones. And someone said, why don't you just shoot the bird? Y alguien una vez me dijo, ¿por qué no le disparas a ese perico? One problem. Hay un problema It's between your ears. que está entre tus cejas. And what if you miss? ¿Y qué tal si no tienes buena puntería? Too dangerous. Es muy peligroso. But
you'd be surprised pero te vas a sorprender how many people cuánta gente hear voices in their head. escucha voces en su cabeza. I'm not talking about psychotic. No estoy hablando de un psicótico. And these voices Y estas voces usually usualmente are in their own voice. las escuchan en su propio tono de voz. That's what a parrot does. Eso es lo que hace el perico, ¿no? If you train the parrot, Entrena un perico they sound like you. y te va a imitar tu voz. They don't sound like the neighbor. No va a sonar como la del vecino. And so one of my question is, Así que una de mis preguntas es, what is the parrot telling you? ¿qué es lo que te está diciendo ese perico? You see, shame can come from many things. La vergüenza puede provenir de muchas cosas. Things that were done by them, Cosas que fueron hechas por ellos mismos, things done to them, cosas que fueron hechas a ellos things mismos being around them. o cosas en su entorno. I had a client Tuve un cliente that he acted, I guess, try to say like a perfectionist. intentaré decir que él era como un He perfeccionista overperformed. y él exageraba además, actuando He was además, causing a lot of personal problems. y eso le estaba ocasionando muchos problemas personales. Could I ask you a question? Y le pregunté, ¿puedo hacerte una pregunta? Where do you think that's coming from? ¿De dónde crees que proviene todo eso? Well, I have a brother. Bueno, tengo un hermano He's retarded que es or disabled. I guess, está you know. discapacitado, es retardado, He's an embarrassment to the family. y él es como que una vergüenza para la familia. Nothing's happened to the man I'm talking to. Y nada le estaba sucediendo al hombre con el que yo estaba That's hablando. what I said. Pero lo que le dije, You can have things that are around you. recuerden que dije, podrían ser cosas en tu entorno. Some of you who grew up in an alcoholic home. Y a ver, cuéntame si creciste en un hogar de There's not a alcohólicos. shame in that. Hay mucha vergüenza tan solo en So eso. what do? Entonces, ¿qué We hacemos? try to act in a way Intentamos actuar de una manera to silence those voices of shame. para silenciar aquellas voces de vergüenza. See, biblically, Así que bíblicamente, no Christian ningún cristiano who has confessed their sin que ha confesado sus pecados should have any shame. no debería tener ningún tipo de vergüenza ni sentirla. But sadly, they have it. Pero tristemente la tienen y la sienten. Why did you say they shouldn't have the shame? ¿Por qué dijo usted que no deberían tener la vergüenza? Does this verse sound familiar? Este versículo que voy a mencionar, ¿te suena familiar? Who, for the joy that was set before him, Quien por el gozo puesto delante de él endured the cross. soportó la cruz. What's the next step? What's the next phrase? ¿Qué dice la siguiente frase? Menospreciando Despising menospreciando The what? despising the shame, Shame. menospreciando la vergüenza. Question. Pregunta, Whose shame? ¿la vergüenza de quién? Was it his? ¿La suya? No, if it's not his, Si no era de él, then whose is it? entonces ¿de quién? Mine, Ours. la nuestra. Think about that. Piensen en ello. If you're feeling shame Si estás sintiéndote con vergüenza for a confessed sin, por un pecado que you confesaste still feel shame afterwards. y todavía te sientes culpable después de haberlo confesado, There is a lying emotion hay una emoción que te está mintiendo and making you feel that shame. y te está haciendo sentir esa vergüenza. But every bit of the shame that I have done, Pero cada una de las vergonzadas que he hecho, and I've done bad things, y he hecho cosas malas o no las he hecho, he has it. Él las tiene. So if I know he has it, Así que si yo sé que Él las tiene, then I ask them, entonces yo les pregunto give yourself permission o les pido que se den permiso to feel the shame de sentir la vergüenza and then follow it down. y luego que la And find out where it's coming sigan y puedan descubrir de dónde está proviniendo. Beginning to see the pattern. Y entonces empezamos a ver el patrón. Feel it, Lo sientes, follow it down, lo sigues finding out the source. y descubres la fuente It's going to be a historical event. y de pronto será un evento You can't histórico. control the emotion, Tú no puedes controlar la but you emoción, deal with the historical event. pero puedes
encargarte de abordar lo que está ocasionándolo históricamente. Dr. Thompson made this El observation. doctor Thompson hizo esta observación. He says, shame is the painful feeling. Dijo, la vergüenza es el sentimiento doloroso There's something wrong with me. de que hay algo equivocado o malo conmigo. It's a deep felt sense of inadequacy. Es un profundo sentimiento de sentirme inadecuado. Do you know it's another secret? ¿Quieren conocer otro o saber otro secreto? I don't know what contact you have had with alcoholic Yo no sé. alcoholic Rehab rehab centers? centers. No sé qué tipo de contacto, si hay alguien aquí que tenga algún tipo de contacto con centros de rehabilitación de alcohólicos. You know what they do not talk about? ¿Sabes de lo que ellos no hablan? Guess. Díganme. They don't talk about alcohol. No. No. Why? ¿Por qué? Alcoholism is a result, Porque el alcoholismo es un resultado, not a cause. no una causa. And the number one emotion Y la emoción número uno among alcoholics entre alcohólicos is shame. es la vergüenza. I even saw it with my own father. Incluso yo la vi en mi propio padre. We've been down that road together. Hemos estado juntos, hemos pasado juntos por ese camino. Dr. Whitfield El doctor is a Whitfield, medical doctor. que él es un médico doctor médico, Shame is the uncomfortable or painful feeling dice que la vergüenza es el sentimiento incómodo that we experience que nosotros when experimentamos we realize cuando nos damos that cuenta a part of us que era parte de is nosotros, defective, que parte de nosotros bad, es defectuosa, incomplete, mala, incompleta, rotten, podrida or a failure. o un fracaso. All of those Todos esos are sources of shame. son causas o fuentes de vergüenza. I got one more. Ay, me queda una más. And then we can go Y entonces ya nos get vamos some ice cream or something. a comer helado o algún postre, algo así. That's the reward for teaching all Esa this. es mi recompensa por enseñar todo el día. Probably one of the most excused Probablemente una de las más disculpadas, character disorders probablemente uno de los desórdenes In de the carácter más disculpados en la and iglesia. what it is? ¿Quieren decirme cuál es? Levanten la mano. Character disorder. Desorden de carácter más disculpado en la iglesia. I'm using a strange term, disorder. ¿Cuál es? Ignorancia. Ignorance. They are ignorant, that's for sure. Sí, son ignorantes, But it's a seguro lo character son, disorder. It's a pattern of life. pero me estoy refiriendo a un patrón de la vida, es decir, un desorden de carácter. La ira, Anger, They have that many times, but that's not the character disorder. la ira la tienen muchas veces, pero ese no es un desorden de They have a lot of carácter. anger, that's true. Culpa, Guilt sentimiento de culpa. That's a result. es el resultado. Culpa, Character. carácter. La gula. Eating too much. Glutton. Let's not talk about origin. Híjole, no hay que hablar de eso, porfa. We don't talk about that here. Nosotros aquí no hablamos de eso. I am hungry. We have money at a time. Pero ya se me está acabando el tiempo. How many of you have- oh, Lo carnal. The fleshly, carnal things. well, this is fleshly carnal. Bueno, yes. esto es carnal, sí, pero no es lo que estamos buscando. La timidez. Timidity. That can be a result they may have. Ese podría ser un resultado, la timidez. How many have heard of perfectionism? ¿Cuántos de ustedes han escuchado del perfeccionismo? Anyone know what a perfectionist is? ¿Alguien de ustedes conoce a un perfeccionista? Sí. Oh, it's a hand. A ver, yeah. levanten la mano. That's it. It's called exercise. Bien, bien, esto se le llama hacer ejercicio. No señalamos. And if that is so excused, Y ese perfeccionismo es
tan disculpado When somebody is always rearranging que something, cuando alguien siempre está reacomodando algo, he's just a perfectionist. es un perfeccionista. He has a character Ah, disorder, tiene un desorden de carácter controlled by negative emotions. controlado por emociones negativas, It's okay. pero no hay problema, está bien, se la pasamos. What controls the ¿Y perfectionist? qué es lo que controla a un By perfeccionista? the way, research says Por cierto, las investigaciones dicen all of us que todos nosotros has a little bit of it. tenemos ancina nada But más. I'm talking ones that are fully born. Pero estoy hablando de alguien plenamente maduro y crecido. Clinically, it's called the obsessive compulsive personality. Clínicamente se le llama persona obsesiva compulsiva con esa personalidad. But the lay term Pero el término laico is perfectionist. es perfeccionista. What is the background normally of perfectionism? Normalmente, ¿cuál es el trasfondo de un perfeccionista? Inseguridad. Remember we talked about the emotions. Recuerden que hemos estado hablando de las emociones. This is a big pot on the stove. Miren, esta es una olla grande en la estufa And there is the heat under the pot. y hay lumbre debajo de la olla. Now, I don't know if you have pressure cookers down here. No sé si aquí usan las ollas express, las ollas de presión, ¿Tiene? express, de presión, ¿sí? Sí. Ollas de presión. It has a little knob here at the top. Que tiene ahí una, ¿qué? Válvula. Válvula. Gracias, si se la So saben. you cook whatever you're cooking in here. Entonces, lo que sea que tú estés cocinando ahí, It builds up pressure. eso construye o eleva la Keep presión from exploding. y eso impide que explote. You release some of the pressure out here. Y la válvula libera un cierto tipo de Because presión, there are three knobs, pero aquí están las tres perillas de la estufa, three emotional knobs. es decir, son tres perillas de las emociones. That is feeding the pattern of perfectionism. Tres perillas que están alimentando los patrones del perfeccionista. One, La primer perilla, guilt. culpa. Next one, shame. La segunda, vergüenza. But the biggest one Pero la más grande is fear. es el miedo. Fear of what? ¿Miedo a qué? Thank you for asking. Gracias por preguntar, hermanos. Chulada, gracias. Give me 6 more minutes. Denme 6 minutos más y ya termino. Hola, amigo. Glad you made it. Hola, mi hermano, qué bueno que llegó usted a la mente. They have a fear Tienen of discovery. un miedo a ser descubiertos. If you discover my flaw, Si tú descubres mi defecto, you will reject me. me vas a rechazar. I have a fear of rejection. Si tengo el miedo a rechazo, If you reject me, si me rechazas, I'll be abandoned. voy a quedar The abandonado. ultimate fear El último is miedo the fear of abandonment. es el miedo al abandono. Now, these are the ones who know. Estos son los que tú conoces. How did God demonstrate His love on the cross? ¿Cómo Dios How His demostró, love for us? su amor para God con so loved the nosotros? world. We know all of that. De tal manera amó Dios, ya no lo sabemos todo, But emotionally, pero emocionalmente they have these three emotions, tienen estas tres emociones and fear is the biggest one. y el miedo es la más grande, Because what they think porque lo que ellos piensan, or what they do que lo que ellos hagan, they will pick out a special area in their life esta persona escogerá una pequeña área en su vida to do perfectly, para hacerlo a la perfección, to convince or convey to these people para convencer o transmitir a estas personas everything is okay. que todo está bien. And their biggest fear Y su más grande is miedo that these people es que estas personas find out descubran what is not perfect. lo que no es perfecto. Now I could go into a whole lot of other details, Aria podría pasar más tiempo en tantos detalles sobre esto, but Dr. John Frail made this observation. pero el doctor John Friel hizo esta observación. Perfectionism El is perfeccionismo probably the most common es probablemente and also one of the most damaging la más común y también la más dañina characteristics característica of the dysfunctional family. de una familia disfuncional. Why? ¿Por qué? Things
Las cosas and the order of things y el orden de ellas are more important son más importantes than relationships. que las relaciones. Remember that. Recuerden eso. Orderliness, El orden, things done right, las cosas hay que hacerlas bien. is more important Eso es más importante than relationships. que las relaciones. If a kid does the best he can, Si un niño hace lo mejor que él puede and a perfectionist dad, y un papá perfeccionista, why did you do? How come you didn't do this? ¿por qué no hiciste Look esto? at this part over here you didn't do. Mira esto que aquí te faltó. There are 8 things the kid did right. Hay 8 cosas que el niño hizo bien. 2 things he needs to learn to do. 2 que él necesita aprender a hacer. No credit for the 8. No hay crédito They're shamed only for the 2. por las 8. Solo lo avergonzó por las. There's the Dos. voodoo dust Ahí está el polvo del vudú on the kid's head. en la cabeza del He niño starts believing, y él empieza a I creer, cannot do anything right. nada puedo hacerlo bien. Trauma de mexicano. And so that becomes a very painful thing. He said that's a Mexican trauma. I cannot always do everything right. Es un trauma de mexicano. Well, I know a lot of Mexicans who do a lot of things right. Bueno, pero también conozco muchos mexicanos que están haciendo muy bien las cosas. Remember I said, Pero recuerden que dije, we all have shades of this. todos tenemos sombras de esto. I'm talking about the extreme end. Y ahora estoy hablando solo de hombres al extremo. Have you heard somebody say, ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, I'm a black and white thinker? soy un pensamiento en blanco y negro? You ever heard that? ¿Lo has escuchado? Or they're a black and white thinker? ¿O hay un pensador en blanco y negro? ¿Lo son? Well, in their mind, Bueno, en su mente, it's either right o está bien or wrong, o está mal. and no credit is given Y ningún crédito se da for growth. por el crecimiento. You either are a good Christian, O eres un buen a cristiano bad Christian, o eres un mal there's cristiano. nothing in between. No hay nada de que en medio. In my Bible, there is. En mi Biblia sí lo hay. Does it sound familiar? ¿Les suena parecido? Grow Crece in the grace and knowledge of the Lord Jesus en Christ. la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. My opinion, that takes time. En mi opinión, para eso se requiere tiempo. They feel either totally good or totally bad, Este tipo de persona se siente o es totalmente buena o es totalmente mala and they project those unrealistic y expectations proyectan esas expectativas no reales on the children and in the church. sobre los hijos y en la iglesia. Maybe the pastor, Quizá el pastor, and he says, I want everything to be perfect. quizá el pastor diga, atención iglesia, quiero que todo sea hecho perfectamente. Then he lies to you. Y él te miente, Because we don't want anyone outside porque él no quiere que nadie de afuera to see anything that's out of order here. vea lo que aquí adentro está fuera de That's a lie. orden. He doesn't care. Y eso es una mentira, para él no le importa. He just don't want them. Él simplemente no Something quiere that's not perfect here. que nadie de afuera venga y se dé cuenta que aquí adentro hay algo que no es So discover perfecto. the flaw, Si llegan a descubrir el defecto, feel they'll be rejected, van a sentir que son rechazados, feel they'll be abandoned, van a sentir que son abandonados, and all those are lies. y todas estas son mentiras. Again, perfectionism is a character disorder. Nuevamente, el perfeccionismo es un desorden de It's not a carácter, character quality. no es una cualidad de carácter, Remember now, pero ahora recuerden all of us have a little bit of it que in us. todos tenemos poquito, una embarradita de esto en nosotros. Well, you've labored most all day long here, Bueno, ya todos han estado aquí todo el día and I keep telling you, y yo sigo diciéndote, laying the foundation, he sentado las bases, acknowledge the emotion, reconoce la emoción, follow it down, síguela, discover the source. descubre la fuente o la causa. Usually, Usualmente it's something that's done to you, es algo que te hicieron and there's a people or persons behind it, o hay personas detrás de ello and we process them. y los procesamos a In ellos prayer, I'm going to allow you all to go through if you want to. en una oración que si quieren los puedo guiar. What will happen? Y lo que va a suceder, The emotion, la emoción, maybe it's 8, 9, or 10, si está a nivel 8, 9 o 10, will go down. ese nivel va a descender. So tomorrow, Así que mañana it will not take long to explain that. no me voy a tardar para explicárselos. I just lied.
Acabo de mentirles, lo siento, Because I need to explain a little more of porque what's happening. efectivamente necesitaré explicar un poquito más qué es en sí lo que está sucediendo y cómo. I want to thank you again. Pero nuevamente queremos agradecerles. It's 7 o'clock. Son las 7 en punto. Some of you would have been all day. Algunos de ustedes han estado con nosotros todo el día And you're just about gone. y están como que ya se me fueron desde hace rato. I don't blame Y you. no te culpo por ello, But again, I want to thank you. pero nuevamente queremos And the prayer agradecerles. that we pray for you. Y la oración que nosotros hacemos por ustedes That God will reward you es que Dios les for the recompense time con el tiempo, you've invested to be here today. por el tiempo que hoy has invertido aquí. Much of what we have shared, Mucho de lo que les hemos compartido rarely shared with others. es raramente compartido con otros. But you're going to be way ahead. Pero ustedes les van a llevar la delantera And you're going to start seeing these patterns. y van a empezar a ver ustedes estos You're gonna patrones identify the patterns. y van a identificar estos And then you're going to patrones say to yourself, y luego se van a decir a sí I hope mismos, God allows me the opportunity espero que Dios un día me dé la oportunidad to help that person de ayudar a X persona remove that pattern. a que quite de ella ese patrón. Okay, where is that? Muy bien,